Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas. Una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente un tercio de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es una quinta parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto. El Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió dos pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El Orbitador de Reconocimiento Lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro. Pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero,
El núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la Luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Al analizar la forma en que estas ondas se reflejaron de vuelta, los investigadores pudieron detectar la forma y el tamaño de las cuevas ocultas. Lo mejor de este descubrimiento es que podríamos construir todas nuestras bases allí. Estas cuevas protegen de la radiación, los vientos fuertes y los meteoritos. La NASA incluso encontró evidencia de que algunas de estas cuevas mantienen una temperatura constante de 17 grados, una comodidad increíble para la Luna. Y además, podría haber incluso un poco de agua allí. Así que los humanos podrían refugiarse dentro de estos túneles naturales y construir colonias enteras en la Luna. Y sé lo que estás pensando. ¿Podrían unos monstruos lunares inesperados esconderse en lo profundo de esas cuevas? Bueno, claro, hay un gran potencial para explorar estas cuevas y encontrar cosas increíbles. Pero incluso si logramos encontrar un milagro como pequeñas formas de vida u organismos microbianos, hay un 99% de probabilidades de que no haya animales ni monstruos reales. Sería imposible que se desarrollaran en tales condiciones, pero sería una gran película de terror. Los investigadores quieren enviar robots o drones para explorar los túneles primero y ver si son lo bastante seguros para los humanos. Y no es solo Estados Unidos quien está participando en esta acción. China también está investigando la posibilidad de utilizar estas cuevas lunares para una base futura.
La carrera por explorar la Luna y establecerse en ella se está intensificando. Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la Luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la Luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10,000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó. Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio.
lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua, pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó Maria, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término Maria para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos, son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la Luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la Luna también? ¿Y si nuestra Luna fuera hueca? ¿Podríamos escondernos dentro en caso de que alguna terrible catástrofe destruyera nuestro planeta hogar? Bueno, los defensores de la teoría de la Luna hueca creen que en realidad es una opción viable. La Luna hueca es una hipótesis que afirma que la Luna de la Tierra es o completamente hueca, o tiene bastante espacio en su interior. La cuestión es que la Luna es menos densa que la Tierra, y esto parece apoyar la idea de su huequedad. Pero según la ciencia, la razón es el hecho de que el manto superior y la corteza de la Tierra son menos densos que el pesado núcleo de hierro de nuestro planeta. Luego, también está la afirmación de que la Luna suena como una campana. Durante casi una década, entre 1969 y 1977,
Los sismómetros instalados en la Luna por las misiones Apolo seguían registrando sismos lunares. Se informó que la Luna sonaba como una campana durante estos sismos, especialmente los superficiales. El 20 de noviembre de 1969, Apolo 12 estrelló deliberadamente la etapa de ascenso de su módulo lunar en la superficie de nuestro satélite natural. Según la NASA, después de eso, el zumbido continuó durante casi una hora. Esto llevó a algunas personas a argumentar que la Luna debe ser hueca como una campana. Posteriormente, la sismología lunar investigó esos temblores lunares superficiales y demostró que actuaban de manera diferente a los terremotos en nuestro planeta, principalmente debido a las diferencias en el tipo, la textura y la densidad de las capas de roca lunares y terrestres. La velocidad de las ondas sonoras en sólidos está determinada por la compresibilidad y densidad del medio. Nadie ha encontrado jamás evidencia de un gran espacio vacío dentro de la Luna. Sin embargo, en 1970, Michael Basin y Alexander Sherbakov sugirieron la hipótesis de que la Luna podría ser una nave espacial diseñada por misteriosos seres extraterrestres. En 1965, el escritor Isaac Asimov hizo una observación que avivó el fuego de las teorías conspirativas. Se asombró de la pura coincidencia astronómica de que la Luna se ajuste tan perfectamente sobre el Sol durante los eclipses totales. La mayor distancia del Sol compensa su tamaño incomparablemente más grande. Como resultado, nos parece que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. El autor añadió que no había ninguna razón astronómica por la cual el Sol y la Luna debieran encajar tan bien. Así que, desde los años 70, los teóricos de la conspiración han estado citando las palabras de Asimov sobre los eclipses solares como evidencia del origen artificial de la Luna. Los astrónomos convencionales no están de acuerdo con tal interpretación, diciendo que los diámetros angulares de la Luna y el Sol no coinciden perfectamente durante los eclipses. Varían varios porcentajes a lo largo del tiempo. Muchos otros elementos de evidencia confirman que la Luna es un cuerpo sólido que se formó después de que un planetoide chocara contra la Tierra. En el pasado, los científicos pensaban que la Luna apareció después de que nuestro planeta, que giraba rápidamente, se deshiciera de una buena parte de su masa. Esta idea fue sugerida en 1879 por George Darwin, el hijo del mismísimo Charles Darwin, el famoso biólogo. Esta teoría permaneció popular hasta las misiones Apolo. Luego, en 1925, el geólogo austriaco Otto Ampferer ofreció otra idea, que la Tierra y la Luna podrían haberse formado juntas a partir de un disco de acreción primordial, un disco giratorio de gas denso y polvo, que rodea a una estrella joven y recién formada, y que solían ser un sistema doble. La tercera teoría sostenía que la Luna podría haber sido alguna vez un planetoide atrapado por la gravedad de nuestro planeta. La explicación moderna generalmente involucra la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, un cuerpo espacial del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y creó un anillo de escombros alrededor de nuestro planeta. Al final, este anillo se juntó en un solo satélite natural, nuestra Luna. Pero volviendo a la teoría de la Luna hueca. En este momento, no hay evidencia científica que respalde esta hipótesis. Las observaciones sísmicas y otros datos indican que la Luna tiene un interior sólido con varias capas, una corteza delgada, un manto bastante extenso y un núcleo denso. Hoy en día, la idea de la Luna hueca se considera una teoría de conspiración. 23 de agosto 2023. Un día en el que la nave espacial Chandrayaan-3 de la India hizo historia al ser la primera en aterrizar en el polo sur lunar, un lugar que normalmente no podemos ver desde la Tierra. ¿Qué hace tan fascinante a este refugio lunar para los científicos? Que oculta algo precioso: hielo lunar. Se cree que este lugar tiene más hielo que el norte. Y no es difícil entender por qué los científicos están tan entusiasmados al respecto. Es una fuente de agua congelada y podría convertirse en nuestra clave para construir un hogar lunar permanente, o incluso para abastecer misiones hasta Marte. Los científicos sabían de este hielo desde hace más de 2 décadas, desde que una nave espacial de la NASA la encontró por casualidad durante una de las misiones.
Luego, en 2018, la NASA declaró que estaban completamente seguros del descubrimiento. Afirmaron que el polo sur de la Luna tiene abundante agua. Imagina esto. Los futuros colonos lunares podrían aprovechar este suministro de agua. Podría ayudarnos a sostener la vida en el árido paisaje lunar. Además, al dividir el agua en oxígeno e hidrógeno, podríamos obtener tanto aire como combustible para cohetes. Todo esto hará que las misiones lunares sean más factibles y autosuficientes. También es un excelente vistazo al pasado. Este hielo, que tal vez sea tan antiguo como la misma Luna, podría develar los profundos misterios de la Luna y la Tierra. Pero resulta que el agua no es rara en el espacio. Podría haber muchos planetas donde la vida podría prosperar. Sabemos esto porque comenzamos a encontrar vapor de agua alrededor de las estrellas. Y esta agua es notablemente similar al agua de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento sugiere que el agua de la Tierra originalmente provino del espacio. El agua se forma alrededor de las estrellas en unas nubes de vapor extremadamente calientes. Luego, se convierte en hielo y se adhiere a pequeñas partículas de polvo. Estas partículas con el tiempo se unen y se transforman en objetos más grandes como cometas y planetas. Así fue como se formaron los cometas y planetas de nuestro sistema solar. Y así es como el agua se está esparciendo por el universo. Y puede que de esta manera haya llegado a nuestro planeta y a la Luna también. Los científicos piensan que el hielo lunar podría haber viajado hasta aquí hace eones. Quizás se transportó en asteroides ricos en agua que impactaron en la superficie lunar. Todo esto tiene grandes implicaciones para nosotros. El Polo Sur es un lienzo ideal para que la humanidad establezca una verdadera base lunar. Imagina cúpulas de ladrillo conectadas por túneles subterráneos secretos. Estarán llenas de gente ocupada operando computadoras. Otros estarán recorriendo el paisaje lunar en sus jeeps para extraer recursos preciosos. Tenemos algunas ideas realmente geniales para lograrlo. Quizá te imagines que primero hay que transportar unos refugios pesados y muy costosos desde la Tierra. Pero, ¿no habrá un método más eficaz? Piensa en nuestra historia como civilización. Cada vez que nos aventuramos a un nuevo lugar, exploramos los alrededores en busca de recursos disponibles y los utilizamos para sobrevivir y prosperar. Así fue como nos expandimos por nuestro propio planeta. Entonces, ¿por qué no deberíamos expandirnos de la misma manera por la Luna? Ahora, podrías preguntarte qué recursos tiene para ofrecer la Luna. Sabemos que tiene hielo y que puede ser transformado en agua líquida. Pero vemos claramente que nuestro satélite carece de vegetación frondosa y alimentos comestibles. Bueno, puede que no sea obvio, pero la Luna sí tiene algo que ofrecer. Recursos minerales y luz solar. A diferencia de la Tierra, donde el sol sale y se pone, los polos lunares ofrecen una vista hermosa. El sol orbita grácilmente el horizonte durante todo el día, lo que significa que puede proporcionar una fuente de energía casi ininterrumpida. Imagina vivir en un mundo bañado en luz solar perpetua. Estoy segura de que a los paneles solares les encantará. A mí, no tanto. Aún así, podemos utilizar no solo la luz del sol, sino también su calor. Honestamente, deberíamos aprovecharlo todo. Si nos sobra metal mientras producimos oxígeno, busquemos también un uso para ese metal. Necesitamos tratar el ambiente de manera responsable, no solo en la Tierra, sino también en la Luna. Es por eso que los científicos están aprendiendo cómo convertir el recurso más abundante de la Luna, el regolito, en ladrillos resistentes. Han sido bastante ingeniosos al idear cómo crear ladrillos lunares. Los científicos piensan utilizar el calor del sol para fundir polvo lunar, capa por capa, creando esencialmente una impresora 3D para el polvo lunar.
Los ingenieros también han cocido ladrillos usando hornos solares y han sometido el suelo lunar a microondas. Se han vuelto bastante hábiles en este tema. Así que es posible que establezcamos una pequeña fábrica de ladrillos en la Luna y que construyamos casas de regolito. Es como el Minecraft en la vida real. Tan pronto como encuentras algún material nuevo e interesante, tienes que construir una casita con él. Si funcionan, estos ladrillos podrían utilizarse para construir edificios completos o módulos inflables que les den nueva vida a los módulos abandonados. Pero entonces, ¿los astronautas deberán volverse hábiles albañiles? Bueno, no harán todo por sí mismos. Tendremos que crear un pequeño sistema automatizado que involucre a robots que trabajen en colaboración. Los humanos, por supuesto, supervisarán el sitio de construcción. A pesar de toda esta automatización, los científicos creen que vivir en la Luna va a ser, bueno, digámoslo así, acogedor. Los diseños podrían incluir habitaciones apiladas o zonas de múltiples usos. Sin embargo, también habrá algunos desafíos. En la Luna, las condiciones pueden volverse extremas. Imagina temperaturas abrasadoras que llegan a alcanzar los 100 grados centígrados durante el día. Y por la noche, caen hasta los 180 grados bajo cero. Y no es solo el clima. La Luna está constantemente expuesta a la radiación solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos. Todas estas cosas desgastan gradualmente su superficie. Otro gran desafío es el polvo lunar. En la Luna no hay aire para respirar y el polvo puede causar problemas. Y no se trata de un polvo común. Es extremadamente adherente y puede incluso hacer que los astronautas estornuden y tengan los ojos llorosos. También daña los equipos y los trajes espaciales. La verdad es algo que hay que tener muy en cuenta. Los científicos han descubierto que el polvo se forma cuando los meteoritos impactan la Luna. Así se forman partículas diminutas y fragmentos afilados de vidrio. Es tóxico, y estos pequeños fragmentos pueden flotar en la baja gravedad lunar, lo que dificulta la respiración. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene viento ni lluvia que la limpien. Por eso ahora están intentando descubrir cómo prevenir que este molesto problema arruine las misiones. Hay más en este refugio lunar de lo que aparenta a simple vista. Los científicos también quieren profundizar en los misterios de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia presentes allí. Estas ondas son susurros de los rincones más lejanos del universo. Son señales elusivas que han permanecido ocultas durante siglos. Solo hemos captado alguna cacofonía de radio y otros ruidos de fondo, pero eso es todo. Sin embargo, en el lado oscuro de la Luna, finalmente podremos grabarlas y estudiarlas. Estudiar estas ondas ayudará a los científicos a develar los secretos del origen del universo. No se trata solo de la Tierra o de la Luna. Estamos hablando de mirar hacia los mismísimos comienzos del cosmos. Nuestro nuevo laboratorio lunar podría ayudarnos a transformar para siempre nuestra comprensión del universo. Entonces, la NASA tiene grandes planes para la Luna. La misión Artemis completó un regreso exitoso a la Tierra en diciembre de 2022 después de casi un mes en el espacio. Se aventuró mucho más allá de la Luna. Esta misión demostró las capacidades de algunos de nuestros desarrollos tecnológicos recientes que nos ayudarán a explorar Marte. El objetivo de Artemis es establecer una presencia en la Luna. La idea es crear un portal, como una estación espacial en órbita alrededor del satélite, para ayudar con los aterrizajes. Artemis 2 está programada para llevar astronautas a la órbita lunar en 2024. Y durante Artemis 3, que debería realizarse a mediados de la década de 2020, 2 astronautas aterrizarán cerca del polo sur de la Luna. Es bastante posible que una base se construya en las próximas 2 décadas, así que mantente al tanto. El progreso tecnológico no se detiene, y en la última década, la resolución de las imágenes de la superficie lunar ha mejorado enormemente.
se han descubierto muchos pozos en la superficie, y algunos de ellos son realmente impresionantes en tamaño. Los más grandes tienen cientos de metros de profundidad. Sin embargo, la tecnología aún no es lo suficientemente avanzada como para que podamos estudiar el fondo de estos pozos en detalle. Por eso, un reciente descubrimiento es sorprendente. Resulta que enormes pozos pueden extenderse profundamente en la roca de la Luna. Es un descubrimiento innovador. Descubramos por qué. Entonces, mira esta gigantesca cueva subterránea. Leonardo Carrer y Lorenzo Bruzzone de la Universidad de Trento estaban emocionados de confirmar finalmente la existencia de tales estructuras en la Luna. Analizaron imágenes tomadas por el instrumento Mini-RF a bordo del orbitador de reconocimiento lunar en 2010. Las imágenes originales no tenían excelente resolución, así que los autores tuvieron que hacer una enorme cantidad de trabajo, utilizando técnicas modernas de análisis de datos y modelado. Pero, ante todo, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en lugar de construir hogares en la superficie de la Luna, podríamos vivir dentro de estas cuevas naturales. Podrían ofrecer protección contra cosas peligrosas como la radiación espacial nociva, las variaciones extremas de temperatura, e incluso los meteoritos. Según el geólogo planetario Wes Patterson de Johns Hopkins, aunque tendríamos que traer materiales de la Tierra para hacer esas cuevas habitables, utilizarlas sería mucho más fácil y barato que construir bases en la superficie. Según los datos recopilados, la cueva tiene un ancho de unos 42 metros y una longitud de hasta 79 metros, lo que es un poco más pequeño que un campo de fútbol. Está ubicada en un hoyo profundo llamado el Pozo de Mare Tranquillitatis, que probablemente se formó cuando un antiguo tubo de lava colapsó. Aunque la Luna no tiene volcanes activos hoy en día, hace miles de millones de años, su superficie estaba cubierta de lava que fluía a través de los valles, esculpiendo estos tubos debajo de la superficie. Con el tiempo, algunos de los tubos de lava se volvieron inestables y colapsaron, creando pozos como el que está en cuestión. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, ORL, ya ha encontrado más de 200 de tales pozos en la Luna. Esto significa que podría haber cientos de cuevas ocultas esperando ser exploradas en nuestro satélite. Al publicar sus hallazgos en Nature Astronomy, los investigadores sugirieron que las cuevas podrían ofrecer a los futuros astronautas un lugar seguro para vivir y trabajar, protegiéndolos de las condiciones extremas de la Luna. Y vaya si son extremas. Uno de los mayores desafíos de vivir en la Luna son sus temperaturas. La superficie lunar se calienta extremadamente durante el día, alcanzando cerca de 121 grados C, y luego la temperatura cae por debajo de menos 128 grados C por la noche. Pero dentro de las cuevas, la temperatura podría mantenerse mucho más constante. Un estudio separado realizado en 2022 utilizó simulaciones por computadora para predecir que algunas de esas cuevas podrían mantener una temperatura cómoda de alrededor de 17 grados C, mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Desafortunadamente, llegar a las cuevas no será fácil. La cueva de Mare Tranquillitatis está a más de 120 metros por debajo de la superficie, en el fondo de una pendiente empinada cubierta de escombros sueltos. Sería necesario un ingenio mecánico astuto para subir y bajar esa pendiente. Las opciones podrían ser el uso de mochilas propulsoras, un ascensor lunar o algún otro tipo de tecnología. Debemos encontrar una manera de transportar a los astronautas de manera segura. También hay mucho más por descubrir. La tecnología de radar podría ayudar a los científicos a encontrar incluso más cuevas y tubos de lava en la Luna. En el futuro, una nave espacial con un radar de mayor resolución podría incluso mapear el interior de las fosas que el ORL ya ha encontrado. Según los investigadores, este tipo de estudio completo podría ayudarles a determinar las mejores ubicaciones para futuras bases lunares y otras exploraciones. Y hay otro posible beneficio adicional. Esas cuevas podrían contener agua. Los científicos ya han encontrado agua congelada en la Luna, bajo la superficie y en cráteres permanentemente sombreados. También se encuentran pequeñas cantidades dispersas por el suelo lunar. El agua es un recurso crítico para cualquier base lunar, y encontrarla en las cuevas podría hacer que la idea de vivir allí sea aún más realista. En definitiva, este descubrimiento podría ser un cambio radical para la exploración lunar. Vivir en cuevas naturales en la Luna
podría ser una opción más práctica y segura que construir algo en la superficie. También podría acercarnos un paso más a hacer de la Luna un lugar donde los humanos puedan vivir y trabajar a largo plazo. Hay misteriosas burbujas de plasma flotando alrededor de las pirámides de Giza. Por extraño que pueda parecer, aclaremos algo desde el principio. Aquí no está sucediendo nada extraterrestre. Las burbujas de plasma son anomalías climáticas que se forman en una capa de la atmósfera terrestre llamada ionosfera. Esta es una capa invisible que rodea nuestro planeta y se extiende aproximadamente desde los 80 hasta los 643 kilómetros por encima de la superficie terrestre, justo en el límite del espacio. En esta capa, el Sol, siendo la gran fuente de energía que es, calienta los gases dividiéndolos en partículas eléctricamente cargadas llamadas plasma. Aquí es donde se pone interesante. Por la noche, más específicamente cerca del ecuador, estas partículas cargadas se alteran. Y cuando un grupo de ellas desaparece de repente al mismo tiempo, se forma lo que llamamos una burbuja de plasma. Imagínalo como un gran bolsillo vacío donde el plasma falta o su cantidad está reducida. Pero solo se considera una burbuja de plasma si este fenómeno ocurre a gran escala, típicamente de unos 100 kilómetros de tamaño. Si ya estás preparando tu maleta para ir a Egipto y has puesto binoculares para mirar las puntas de las pirámides, lamento decirte que no podemos ver estas burbujas de plasma a simple vista. Todo esto ocurre muy por encima de nuestras cabezas, completamente invisible para nosotros. Los científicos necesitan usar equipos especiales como el radar ionosférico de largo alcance de latitud o LARIT para detectar estas burbujas. Esta tecnología avanzada ayuda a los investigadores a seguir y a observar el movimiento y la formación de burbujas de plasma en tiempo real. Esta formación, por cierto, puede ser desencadenada por tormentas solares. Eso nos lleva a noviembre de 2023, cuando ocurrió una impresionante tormenta solar. En una escala de 1 a 5, esta fue clasificada como G3, lo que se considera un evento fuerte. Las tormentas solares ocurren cuando las manchas solares, que son básicamente áreas más frías y oscuras en la superficie del Sol, liberan estallidos de energía al espacio. Estas erupciones provocaron varias tormentas geomagnéticas en la Tierra. Aunque esto pueda sonar apocalíptico, no alteró demasiado nuestra vida diaria. De hecho, fue una gran noticia para los observadores del cielo, ya que la tormenta solo creó impresionantes auroras, y la aurora boreal se pudo ver tan al sur como Grecia y Turquía. Pero esta tormenta en particular del 2023 también tuvo una consecuencia interesante. Provocó la burbuja de plasma más grande jamás registrada sobre el radar chino. Este fenómeno fue tan masivo que cubrió regiones tan distantes como las pirámides de Egipto y las islas Midway en el Océano Pacífico. Ahora bien, esa es una distancia enorme y es un asunto importante para la ciencia. Y eso es porque las burbujas de plasma son una amenaza creciente para la tecnología moderna. Los expertos dicen que puede interrumpir las comunicaciones por satélite y los sistemas GPS. Así que si estás usando Google Maps o Waze y de repente no puedes determinar tu ubicación, una burbuja de plasma podría ser la culpable. Genial, ahora sabemos qué está ocurriendo con esas burbujas detectadas sobre las pirámides de Giza. Pero las cosas se ponen aún más extrañas dentro de esta gran construcción. Aparentemente la Gran Pirámide de Giza tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior. Hace un par de años un grupo de investigadores decidió ver qué sucedería si tomaban esta antigua arquitectura y la sometían a ondas de radio. Es decir, ondas similares a las que usa tu teléfono pero en una escala mucho mayor, de hasta 580 metros de longitud. Pero como no podían simplemente comenzar a lanzar ondas de radio a la pirámide real, hicieron lo siguiente mejor: modelado por computadora. Utilizando estas simulaciones, los investigadores descubrieron algo increíble. La Gran Pirámide en realidad puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base donde se encuentra una cámara inacabada. Y cuando digo concentrar, me refiero a algo así como atraparlo. Por ejemplo, cuando gritas en una cueva, escuchas el eco de tu voz, ¿verdad? Las ondas sonoras no simplemente desaparecen, rebotan y se enfocan. De manera similar, cuando las ondas de radio golpean la pirámide, no solo atraviesan o rodean la estructura. En su lugar son absorbidas, rebotan y se enfocan dentro y debajo de la construcción. Pero nuestra lista de fenómenos misteriosos que rodean a las pirámides egipcias no termina ahí. Dentro de la pirámide hay un pasaje largo y estrecho que conduce a lo que se conoce como la Cámara del Rey. Esta sala se encuentra en el centro de la pirámide y se cree que fue el lugar de descanso final del faraón Keops, el antiguo líder egipcio que encargó toda esta estructura hace más de 4000 años. Cuando los visitantes entran en la Cámara del Rey, normalmente dos cosas los impactan.
la increíble acústica de la sala y su estructura pesada e imponente que está completamente revestida de granito rojo. Recientemente los científicos comenzaron a conectar estos dos hechos. Algunos investigadores ahora creen que la cámara del rey podría atrapar o captar la energía sonora generada en otras partes de la pirámide. En otras palabras, esta sala podría haber sido diseñada para amplificar el sonido de una manera que ninguna otra cámara en la construcción puede. Para probar esta teoría, los investigadores llevaron a cabo un experimento donde cantaron en la cámara de la reina, que se encuentra justo debajo de la cámara del rey. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La música no se podía escuchar en las salas subterráneas inferiores de la pirámide, pero sonaba fuerte y clara en la cámara del rey. Una posible explicación para esto es el tipo de piedra utilizada en la cámara del rey, el granito rosa. El granito es conocido por sus propiedades piezoeléctricas, lo que significa que puede absorber energía de su entorno, como las vibraciones sonoras, y convertirla en energía eléctrica. Esto sugiere que la acústica única de la cámara podría deberse a algo más que solo la forma de la sala. Podría ser que el propio granito desempeñe un papel en la amplificación y concentración de las ondas sonoras. Según los científicos, estos descubrimientos abren un campo de investigación completamente nuevo sobre el potencial de la pirámide. ¿Podrían los antiguos egipcios haber aprovechado de alguna manera la energía creada por las ondas sonoras o incluso las vibraciones naturales de la Tierra? Puede parecer descabellado, pero considerando que las propiedades piezoeléctricas del granito están bien documentadas en la ciencia moderna, no es del todo imposible. ¿Quién sabe? Tal vez solo hayamos arañado la superficie de lo que las pirámides eran realmente capaces de hacer. Hablando de apenas rascar la superficie, hay aún más en qué pensar como ¿cómo las pirámides acabaron en una ubicación tan perfecta? Parece que los constructores alinearon la Gran Pirámide con los puntos cardinales, lo que significa que sus lados están casi perfectamente alineados con las 4 direcciones principales: norte, sur, este y oeste. Existen muchas teorías sobre cómo lo hicieron, pero un estudio sugiere que los egipcios podrían haber usado el equinoccio de otoño para lograr esta alineación perfecta. Durante el equinoccio, el sol sale y se pone directamente en el este y el oeste. Es probable que esto les haya facilitado a los constructores usar la posición del sol como guía. Al observar el sol durante este periodo, podían asegurarse de que las pirámides estuvieran posicionadas correctamente. Si consideramos todas estas cosas extrañas acerca de las pirámides, me refiero a su alineación perfecta, la capacidad de concentrar ondas de radio y los materiales utilizados en las cámaras que podrían generar energía eléctrica. ¿Podría ser que el verdadero propósito de las pirámides sea en realidad mucho más complejo que simplemente ser tumbas? Bueno, Nikola Tesla lo pensaba así. Se dice que el famoso inventor e ingeniero estaba un poco obsesionado con las pirámides de Egipto y se preguntaba si podrían ser en realidad enormes transmisores de energía. Creía que la forma y posición de las pirámides podría ayudarles a funcionar como grandes generadores capaces de producir energía libre e ilimitada. Algunos investigadores coinciden con Tesla y creen que estos monumentos masivos podrían haber sido diseñados como enormes plantas de energía. Según su teoría, los constructores podrían haber descubierto cómo mover iones, esas partículas cargadas eléctricamente en la atmósfera, colocando materiales como cobre, oro y plata alrededor de las pirámides. Así que definitivamente es posible que los antiguos egipcios hayan creado una fuente de energía sostenible y renovable. Aunque es una idea muy interesante, no hemos podido confirmar esta teoría y el verdadero propósito de las pirámides sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Por lo general, cuando vemos las fotos de astronautas en el espacio, podemos observar que están conectados a la nave espacial. Pero hubo un valiente astronauta que dio un atrevido paso hacia lo desconocido sin ninguna línea de seguridad que lo uniera al transbordador. Este osado fue Bruce McCandless y realizó esa hazaña en 1984. ¿Cómo regresó, te preguntarás? Hizo este impresionante truco usando un propulsor de nitrógeno que la NASA llamaba unidad de maniobra tripulada. Al principio hizo algunas maniobras de prueba en la bahía de carga de Challenger, y recién después de asegurarse de que todo estaba bien, decidió lanzarse y deslizarse a unos sorprendentes 100 metros del transbordador. Tenemos unas estadísticas un poco tristes. De las 430 personas que han dado el salto al espacio, 18 han perdido la vida, lo que nos da una tasa de mortalidad de un poco más del 4%. Con estos números, podemos decir que los transbordadores espaciales son el medio de transporte menos seguro que existe. Pero hagámoslo un poco más alentador. Si hacemos los cálculos un poco mejor, podemos obtener un porcentaje menor. ¿Pero cómo?
Bueno, 4% es un poco engañoso porque cuando contamos, incluimos todos los vuelos espaciales. Sin embargo, algunas personas volaron varias veces, lo que reduce la probabilidad. Con más de 600 asientos ocupados en 113 vuelos de transbordadores, la tasa real de mortalidad en misiones de transbordadores es más cercana al 2%. Pongamos a prueba tus conocimientos generales, ¿te parece? Entonces, ¿cuál fue el primer ser vivo enviado al espacio? Si tu respuesta es un mono, no estás en lo correcto. Aquellos que dijeron perros, lo siento, pero tampoco es correcto. El 9 de julio de 1946, las moscas de la fruta se convirtieron en las primeras criaturas vivas en llegar al espacio durante un vuelo suborbital en el cohete V2. Luego, el 20 de febrero de 1947, estos pequeñitos regresaron a salvo de su viaje y abrieron la puerta a la futura exploración espacial humana. Antes de enviar mamíferos al espacio como el macaco Rhesus Albert II en 1949 o los famosos perros espaciales, los científicos dedicaron mucho tiempo a estudiar las moscas de la fruta para ver cómo reaccionaban a la radiación y las condiciones del viaje espacial. Los investigadores empezaron a utilizar a estas moscas para experimentar desde la década de 1910. ¿Adivinas por qué? Porque nosotros, los humanos, compartimos muchos genes con estos insectos. Imagina escuchar una música escalofriante de repente cuando no hay más que oscuridad a tu alrededor y no hay nadie ahí para ayudarte. Bueno, ahora imagina lo impresionante que fue para los astronautas que escucharon música escalofriante en su transbordador espacial. Meses antes del alunizaje, los astronautas del Apolo 10 estaban orbitando la Luna probando equipos cuando escucharon ruidos extraños. El astronauta Eugene Cernan mencionó los sonidos inquietantes y bromeó con que eran música rara. En ese momento los astronautas no tenían contacto con el control de misión, ya que estaban sobre el lado oscuro de la Luna. Aunque los ruidos se asemejaban a algo salido de una película de ciencia ficción, la NASA los minimizó, ya que estaban enfocados en la salud mental de los astronautas. A pesar de años de especulación, el origen de los sonidos sigue siendo desconocido. Hay teorías que van desde la interferencia de radio hasta la actividad de partículas cargadas. Cernan comentó más tarde que no le dieron importancia y no lo reportaron después de la misión. Es probable que hayamos recibido mensajes de nuevos amigos de otras galaxias, pero simplemente no logramos entenderlos. En agosto de 1977, algunos astrónomos que utilizaban el radiotelescopio Big Ear en la Universidad de Ohio captaron una extraña señal de radio de banda estrecha de la constelación de Sagitario que duró 72 segundos. La señal zumbaba a una frecuencia de 1420 MHz, lo cual es significativo porque coincide con las emisiones naturales del hidrógeno. Esta frecuencia había sido señalada por científicos casi 2 décadas antes como una elección probable para las civilizaciones extraterrestres que intentaran comunicarse con nosotros. La llamaron la señal WOW después de que uno de los astrónomos escribiera WOW en su informe. No hemos vuelto a escuchar esa señal y nadie ha podido explicar su origen. Después de pasar un mes en el espacio, los astronautas comienzan a perder una gran cantidad de piel de las plantas de los pies, especialmente de esos callos duros que crecen con el tiempo. Un astronauta incluso llamó a un control de misión un poco alarmado cuando notó un pedazo de su talón flotando en gravedad cero. Pero no hay de qué preocuparse. A medida que los viejos callos se desprenden, surgen nuevos en la parte superior de los pies. Ese agarre es necesario para sostenerse, como los trapecistas en el aire. Orinar y ver sangre es tan aterrador como parece. Y sí, en la ingravidez del espacio, la sangre no se asienta en la parte inferior del cuerpo de la misma manera que en la Tierra. Esto puede llevar a situaciones alarmantes a bordo. Los impulsos naturales son universales, sin importar el lugar. Hay 2 razones principales por las cuales los astronautas no pueden usar inodoros tradicionales en el espacio. Primero, el agua es un recurso sumamente valioso a bordo de una nave espacial. Segundo, en el espacio no hay flujo gravitacional de agua. El agua potable en una estación espacial se contiene en una bolsa y se usa cuando es necesario. En un entorno sin gravedad, se utiliza un dispositivo especializado con succión y bolsas desechables para la recolección de desechos, y el almacenamiento se reemplaza cada 10 días. Además, las naves espaciales están equipadas con sistemas complejos diseñados para reciclar y filtrar los desechos líquidos que se convierten de nuevo en agua utilizable para las necesidades diarias de los astronautas. Como si eso no fuera suficiente, pasar un periodo prolongado flotando en el espacio trae otro problema. El cuerpo puede perder sus bolsas sinoviales, esos prácticos cojines pequeños que se encuentran entre nuestras articulaciones de la cadera.
Aunque esto no puede representar un problema inmediato en el entorno de gravedad cero, regresar a tierra firme hace que el simple acto de sentarse, ya sea en una silla o en un inodoro, se convierta en una verdadera lucha. Los desplazamientos de fluidos que contribuyen a problemas relacionados con la sangre no se detienen ahí. También pueden causar estragos en los senos nasales de los astronautas, creando una constante sensación de congestión. Se siente como vivir en una habitación sofocante todo el tiempo, donde el alivio parece siempre fuera de alcance. Así, los desafíos de los viajes espaciales a largo plazo se acumulan, por lo que la experiencia es tan intimidante como emocionante. Otro desafío al que se enfrentan los astronautas es la pérdida de visión, también conocida como síndrome ocular, lo cual suena muy científico. Aunque la causa exacta sigue siendo un misterio, se cree que la presión adicional en el cerebro altera tanto la retina como el nervio óptico. Y aquí hay un dato curioso: principalmente afecta a los hombres. Por cierto, podrías suponer que cerrar los ojos en el espacio significa que está totalmente oscuro, pero no es así. Debido a los altos niveles de radiación, los astronautas pueden ver luces brillantes cuando pasan por ciertas partes de su órbita. Es un fenómeno bastante extraño que los mantiene alerta, incluso con los ojos cerrados. Cambiando de tema, hablemos de la salud ósea en el espacio. Resulta que la falta de gravedad puede afectar los huesos de los astronautas. Llegan a perder hasta un 2% de su masa ósea cada mes, lo cual es bastante sorprendente. Pero la buena noticia: se han desarrollado nuevas rutinas de ejercicio que ayudan a combatir esa pérdida ósea. Así que, aunque viajar al espacio presenta desafíos, los investigadores trabajan arduamente para mantener a los astronautas en excelente forma mientras exploran el universo. El Gran Colapso es una teoría fascinante sobre cómo podría terminar el universo y básicamente es lo opuesto al Big Bang. Así que imagina que el universo se expande por mucho tiempo, pero luego frena y comienza a colapsar sobre sí mismo, tal vez formando un enorme agujero negro. Los científicos están investigando la densidad del universo. Si es demasiado denso, tal colapso podría realmente ocurrir. Al principio se pensaba que la gravedad tomaría el control e impediría la expansión del Big Bang, pero luego encontramos esta cosa misteriosa llamada energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Debido a eso, parece que el gran colapso es bastante improbable. Actualmente, la evidencia muestra que la energía oscura está aquí para quedarse, así que el universo seguirá expandiéndose indefinidamente.